Estoy seguro de que si te interesa la política, en alguna ocasión has visto algún debate electoral o algún cara a cara entre políticos. Si es así, es posible que recuerdes algún momento en concreto, ya sea un zasca, un error, un lapsus o simplemente un momento gracioso. Esto no es un souvenir del muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. El caso es que estamos acostumbrados a estos debates intensos, con música, con enfrentamientos directos y deseando saber quién gana y quién pierde al final de cada debate. Pero esto no ha sido siempre así. De hecho, hubo un momento que lo cambió todo. No solo cambió la manera en la que se entienden los debates, cambió la política en general. Y ese momento fue el debate entre Nixon y Kennedy. Estamos en el año 1960. Se reúnen 70 millones de ciudadanos norteamericanos para ver en televisión el primer debate electoral entre dos candidatos a ocupar la Casa Blanca. Los protagonistas eran, por un lado, Richard Nixon, que venía de ser vicepresidente del anterior gobierno americano, y por otro lado teníamos un joven JFK, un joven Kennedy, que pese a no ser el favorito en las encuestas, estaba levantando algunos ánimos entre la gente. El caso es que Nixon llegaba con esa experiencia previa, su papel como vicepresidente le había otorgado un papel de buen gestor, de persona experimentada y que a priori pues le daría una ventaja de cara al debate. Sin embargo, llegó a los estudios de la cadena algo demacrado. Se dice que un accidente le había obligado a estar en reposo durante unas semanas y lo cierto es que su aspecto no estaba muy bien cuidado. No se había maquillado apenas, no se había preocupado mucho por cómo vestir y se dice también que era un político muy tradicional, que no le gustaba lo que se llama el marketing político. A él le gustaba escribir él sus discursos e improvisar un poquito, ¿no? Preparárselo. Por otro lado, Kennedy apareció con una imagen completamente opuesta. Llegó con una imagen muy bien cuidada, con un tono de piel más oscuro, y es que se dice que estuvo incluso tomando unos cuantos días el sol en California. El caso es que además de la imagen había preparado muy bien su discurso y había prestado atención a toda la comunicación no verbal. Es muy curioso cómo la diferencia de edad entre los dos políticos era apenas de 4 años. Sin embargo, visualmente, Nixon aparentaba muchísima más edad que Kennedy. Claro, llegados a este punto y con esta introducción que os he hecho, todos pensaréis, seguro que ganó Kennedy, que era el que mejor vestía, el que más se había preparado y el que más supo transmitir. Y en parte sí tenéis razón, pero no solo ganó Kennedy. Se dio una situación muy novedosa hasta ese momento, y es que en función del medio a través del cual había seguido el debate, unas personas opinaban que había ganado uno y otras personas que había ganado el otro. Aquellos estadounidenses que siguieron el debate por televisión consideraron claramente al joven Kennedy como el ganador del debate. Sin embargo, aquellos que únicamente lo habían escuchado a través de la radio y que no se habían dado cuenta de esa imagen, de ese lenguaje corporal y de esa puesta en escena, pensaron que el ganador era claramente Nixon. Por lo tanto, ambos habían ganado, pero cada uno en su respectivo medio. La noticia aquí no era que un joven candidato hubiera ganado a un favorito y experimentado presidente. Lo que llamó la atención es que había nacido una nueva manera de hacer política, una nueva manera de ganarse la opinión pública. La política, las palabras, las promesas electorales pasaban a un segundo lugar. Lo importante era la imagen, el vestuario, la presencia, el saber estar y el ganarte a la gente. Los teóricos de la comunicación hablan directamente de un cambio de paradigma. A partir de este momento y de este cambio de paradigma, la televisión pasó a ser un elemento crucial en la comunicación política, ya que tenía un gran potencial para influir en el voto de la ciudadanía. Los partidos políticos se dieron cuenta de esta tendencia y por tanto aprovecharon. Como decíamos al principio del vídeo, este debate supuso un cambio radical en la manera de entender y hacer la política, y esto se vio claramente en una serie de cambios que se dieron a partir de este debate y que creo que es lo más interesante de este vídeo. De hecho, muchos de estos cambios y de características que os voy a decir los podéis encontrar claramente en los debates de hoy en día, persisten hasta el día de hoy. La primera de las consecuencias de este cambio de paradigma es la personalización de la política. Como hemos dicho antes, daba igual el programa electoral, daba igual el partido, la ideología o que no tuviera sentido lo que estabas diciendo. Lo importante era quién lo decía, cómo lo decía. En este caso, el líder, el candidato a la presidencia. Al fin y al cabo, en los sistemas presidenciales donde directamente votas al presidente, esta personalización se ha dado siempre. El caso es que este aumento de la personalización de la política empezó a darse sobre todo en sistemas parlamentarios, donde teóricamente no eliges al presidente, sino a un representante de un partido
que a su vez elige al presidente. El caso es que evidentemente los partidos aprovecharon de esta personalización. Para ellos era mucho más fácil concentrar una campaña electoral en una sola cara visible, en un candidato. Y ante una sociedad que cada vez desconfía más de los partidos políticos y de la política, pues le es más sencillo confiar en una persona en concreto. De alguna manera es como si yo no votara a un partido, o yo no votase por ideología, yo voto a un candidato. ¿Por qué? Pues porque me cae bien. Esto, llevado al extremo, se puede ver en los debates electorales hoy en día, y hace que el propio Albert Rivera en España acabase saliendo desnudo en un cartel electoral, por ejemplo, o que acabase también con un trozo de suelo en un debate. Otro de los grandes problemas de este cambio de paradigma es que los debates se acaban resumiendo en una simple pregunta, y es ¿quién ha ganado? Nada más acaba un debate electoral, todo el mundo vamos corriendo a Twitter o vamos corriendo al periódico que leemos para ver quién ha ganado este debate. Las ideas, de lo que se haya hablado, los temas en cuestión pasan a un segundo lugar. Queremos ver quién, a ojos de la opinión pública o a ojos de los expertos, ha sido el ganador y, por el contrario, quién ha sido el perdedor. Además, los propios debates alimentan esta lógica de competición entre candidatos. Cuando empieza el debate con una música épica, ese lenguaje bélico y esas referencias a la confrontación y la competición, hace en general que se convierta en una batalla entre candidatos por ver quién es el ganador a ojos de la opinión pública. ¿De qué me sirve tener la razón o de qué me sirve ganar un debate si a ojos de la gente que me va a votar no he ganado? ¿Y cómo conseguimos también conectar con la gente para resultar ganadores y ganarnos la opinión pública? Pues también tirando de emociones. Lo escuchan, es el silencio. El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña. Que nadie te convenza de que no se pueden cambiar las cosas. Puede haber un gobierno que defienda a la gente. Sí se puede. Ese intento de empatizar, esas referencias sentimentales, esos momentos emotivos del candidato mirando fijamente al elector, buscan precisamente eso, que tu voto se decida por la emoción que genero y por lo que te transmito, y no por el fondo de lo que propongo políticamente. La última de las consecuencias es quizás una de las más debatibles, y de hecho os voy a pedir la opinión. Y es que sin duda esto tiene un efecto en la democracia. Lo que no está muy claro es si es un efecto positivo o negativo. El caso es que, viendo lo que os he dicho hasta ahora, es normal que muchos penséis que es horrible, que es una degradación, el fin de la democracia en su sentido más idóneo. Y en parte sí, pero en parte no. Hay argumentos en ambos sentidos. Los defensores de este infoentretenimiento o de estos shows políticos alegan que es una manera de acercar temas y debates políticos a la gente, a un público más amplio. Que sí, que al final la información está contaminada y está rodeada de emociones y sentimientos. Pero de alguna manera esto hace que haya más gente que se interese por estos temas políticos. En muchas ocasiones los programas electorales, los temas de los que se debaten, son muy complejos y son muy técnicos. E incluso personas con estudios superiores pueden tener dificultades para seguirlos. Por eso al final, que estos debates sigan una lógica de entretenimiento, espectáculo, show, hace que mucha gente pueda seguirlo de manera más fácil. Y es que no nos vamos a engañar, es mucho más entretenido también ver a alguien intentando dejar mal al otro o insultando o arremetiendo contra otro candidato que argumentando seriamente sobre política fiscal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro, por otro lado, los detractores de este paradigma del infoentretenimiento dicen que sí, que la información llega a más gente, pero ¿a qué precio? ¿Qué sentido tiene que llegue a más gente si la información que llega es de peor calidad? Y es que al final a los políticos también les pasa factura. Muchas veces sus propias figuras se ven desgastadas y deterioradas por esta exposición constante, por este show y esta performance que nunca para. Por tanto, cuando vemos un debate electoral, hemos de ser conscientes de que no estamos viendo algo muy distinto a un programa como Sálvame o La Isla de las Tentaciones. Nos gusta el morbo. Hasta cierto punto somos víctimas, pero también somos responsables en tanto que lo vemos. Es complicado. El caso es que no ir con una actitud de superioridad y no ver los debates electorales porque simplemente es un show y es un espectáculo, no va a cambiar nada. No nos sirve de nada que adoptemos esta actitud. Pero sí que está bien, cuando veamos este tipo de debates o enfrentamientos cara a cara, tener en cuenta que se trata de un show, de un espectáculo, y que lo más importante es convencer al espectador, no por los argumentos,
sino por la apariencia. El caso es que yo os lanzo la pregunta: ¿os parece que es positivo que se den este tipo de debates y este tipo de espectáculos masivos y entretenimiento? ¿Creéis que son perjudiciales para la democracia y que para hacerse de esta manera sería mejor que no se diesen? Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, lo vamos a leer y podemos establecer un debate muy interesante. Si queréis un vídeo comparando y un vídeo quizás más práctico y visual de esta comparación entre debates, podéis dejárnoslo en la descripción. Esto ha sido todo, acordaos de suscribiros y darnos un like si os ha gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.